La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Que vayan a Éxodo capítulo 31 y nos ubiquemos en el versículo 12. Quiero pedirles que tengamos paciencia para entender este sermón y ver qué podemos tener de él a través de la palabra para ponerlo por obra, para discernir el pensamiento. Debo decirles que ya lo prediqué a las 10 de la mañana. Si algunos se repiten, pues yo bromeo con ellos y les digo, a lo mejor se convierten. Éxodo capítulo 31, quiero leer el versículo 12, y dice la palabra: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en él día de reposo, ciertamente morirá. Para poder hablar de este tema es necesario que veamos qué es reposo. Un enfermo en condiciones de retorno a la salud, casi siempre le dicen que repose. A uno mismo a veces le dicen que repose, y yo me voy a ver al espejo y me dicen que tan demacrado estoy o qué, porque me mandan a reposar. Y yo digo, si yo siempre estoy en reposo. Pero reposo, por más que le busquemos, es sinónimo de descanso. Es un descanso. Por eso Dios dijo que el hombre tendría que descansar de sus obras, al igual que él descansó el séptimo día. Sin embargo, la ley daba por sentencia de muerte al que desobedeciera al día de reposo. Y esta es una razón bien clara por la que perseguían a nuestro Señor Jesucristo para matarlo. Porque escribas, fariseos, saduceos y todos los que lo perseguían se basaban en la ley y decían que lo que él hacía, lo hacía en día de reposo. Y ese día no habría que hacer nada. Nuestro Señor Jesucristo lo que respondía era: mi Padre aún trabaja. Entonces no respetó, por decirlo así, en ningún momento el día de reposo. ¿Tendría razón o no? Sí, la tuvo, porque nosotros lo sabemos ahora, pero en aquel tiempo ellos no lo supieron. Y casi se podría decir que exageraban la parte del reposo. Dice que es bien importante para nosotros que podamos discernir la parte esta. ¿Por qué? Debo de decirles, que ustedes ya lo saben, que hay denominaciones que guardan el día sábado. Los judíos incluso el sabbat que guardaban, lo guardaban, pero así como una ceremonia total, ¿verdad? Y como corresponde guardarlo. Y todavía hay personas que lo guardan y otras no, y están en la denominación, no han podido, alguna razón será. Como también nosotros, al descubrir cuál es nuestro día de reposo, también debemos llegar a conclusiones claras que a veces no podemos o no queremos o no lo entendemos. Por eso quiero hablarles un poquito sobre este tema: descansemos en el Señor en obediencia. Y mi primer punto de partida es leerles lo que dice Éxodo 20, capítulo 8, 11, con paciencia. Si usted no quiere ir a la Biblia, yo se lo estoy leyendo despacito, pero quiero que veamos esta parte porque está escrito. En el versículo 8 del capítulo 20 del Éxodo dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo voy a leer de nuevo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A nosotros nos han enseñado el calendario y vivimos por un calendario. Usted sabe que comienza en enero y termina en diciembre y vuelve a rotar y así va. Y usted sabe que mañana es lunes y así los días subsiguientes hasta llegar otra vez a lunes. La pregunta es: ¿cuál es el 7º día según usted? Si usted lo comienza por lunes, va a decir lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, domingo 7. Si fuera así, entonces ¿qué día es mi día de reposo? Pero si usted quiere empezar el domingo o quiere empezar el sábado, no me sale la cuenta. Y como no me sale, mejor veámoslo a la luz de la palabra. Cuando Dios identifica este día y lo pone en sus mandamientos, es porque lo iba a santificar. Y cuando lo santificó, el día de reposo lo hizo para Él, exclusivamente para Él. Pero ¿cómo era para Él? Porque habría que honrarlo, y Él por eso dio el ejemplo de cómo teníamos que hacerlo. Nosotros sabemos que Dios no se cansa. No encontramos la fórmula para decir que Dios se cansa. Sin embargo, Isaías 40, usted lo lee en el 28 y el 29, dice que no habéis oído que Jehová, que es el que hizo los cielos y la tierra, no se cansa, no se fatiga, sino que da esfuerzo al cansado. Entonces es controversial pensar que el Señor descansó al 7º día. Sin embargo, no es que descansó, sino que quizás comenzó su trabajo prácticamente para poder cuidar a esta creación que había dejado sobre la tierra, entre ellos el hombre. Entonces, si sabemos que eso es así, Dios santificó su día de reposo. Y yo tengo por lo menos 2 cosas que decirle. Primero, para que se reconozca su obra creadora. Yo no sé en el entorno que vivimos si usted reconoce la creación de Dios. Es bien importante primero reconocer el entorno. Yo tengo agua, ¿qué más tengo para subsistir? El aire, las aves, tantas cosas que existen de la creación de Dios. Pero nosotros las usamos todos los días, estamos de continuo con ellas, pero no nos detenemos a pensar que Dios las hizo. Y es tanto y tan grave el asunto de que no me pongo a pensar que soy creación de Dios y no me puedo yo ni siquiera mirar a mí como creación de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que reconozcamos su obra creadora. Cuando hizo lo último en el 6º día, que es el hombre, dice que descansó de sus obras el 7º día. Y por eso pidió que se guardara. Ahora, ¿para qué se guardara? Fíjese que entrar en la obediencia de no trabajar y no hacer esas cosas está bien, el Señor lo quiso decir así, pero también quiere que ese día de reposo se reconozca su santidad. Y usted se ha puesto a pensar, ¿qué quiere decir esto con su santidad? Si dice que el Señor santificó su día de reposo, o sea, lo apartó, y en Él estamos nosotros inmersos. Usted ve que los animales no descansan, ellos, bueno, ni trabajan ni jubilan, pero nosotros sí tenemos labores que hacer. Hay personas que gastan su tiempo desmedidamente en sus labores y en otras cosas y se olvidan de santificar el día del Señor. Y santificar el día del Señor no es otra cosa más que estar en la presencia de Él, buscando su santidad. Otra es recordar que está entre los 10 mandamientos. Usted y yo, si ahora hiciéramos un examen de los 10 mandamientos, no pasamos el grado. No me levante la mano, porque si usted me los pregunta en orden, no los recuerdo exactamente. Pero sí sé que está como mandamiento: no te olvides del día de reposo.
Y como eso está en los 10 mandamientos, lo que el Señor quiere es que hay un día especial para Él de parte nuestra, de la creación humana. Dios quiere que haya un punto de partida en nosotros en reconocer la creación y reconocer la santidad de Dios y reconocer que está dentro de los mandamientos. Ahora, fíjense que es bien importante discernirlo. Hay pueblos, en mi pueblo por ejemplo, cuando yo era chico, recuerdo, yo trato de analizar un pasado. Mi pueblo era un pueblito chico, muy pequeño, católico, con su escuela, su plaza, su iglesia y su alcaldía. Pero yo veía que el día domingo la gente solo iba a traer el ganado para meterlo al corral, ordeñarlo, y luego lo devolvían y no hacían nada más. Por eso en la plaza yo podía ver a un hombre quitándose el sombrero, platicando con otro, descansando, nada de que andaba el día lunes, pues iban con su tecomate, su machete al campo y no volvían hasta la noche. Pero en ese domingo estaban ahí, y algo curioso, estaban los atrios de la iglesia repletos y la iglesia misma llena de personas. Y ahora yo me traslado a pensar, ¿qué hacían? Pues sencillamente santificando al Señor, buscando la santidad de Dios. Claro que lo convirtieron en religión y ese fue el problema, porque después aparece religiosamente, y a eso es lo que no queremos llegar, a que un día de reposo del Señor sea religioso. Dios lo dio para guardarlo, para santificarlo, para que nosotros, la creación de Dios, estemos en su presencia. ¿Sabe usted que todos los fariseos y todos los que calumniaban al Señor, lo que hacían era no estar en el día de reposo santificando al Señor? Entonces lo que hacían era andar criticando detrás del Señor, viendo cómo lo acusaban, cómo lo veían trabajar en el día del reposo, para poder decirles: no puedes hacerlo, no es lícito hacerlo, y cosas por el estilo. Hermano, en vez de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es mejor congregarnos en la iglesia del Señor y dar el día que corresponde a Dios para santificar su nombre, reconocer que somos creación de Dios, para poder entender que está entre los mandamientos obedecer a Dios reposando en el Señor. Porque Él así lo hizo, para que reposemos en el Señor. Entonces lo guardó para santificarlo. Definitivamente no hay otra vuelta que darle para descansar en su presencia. Fíjense que es bien importante que nosotros analicemos esta parte. Yo quiero leerle lo que dice Deuteronomio, no lo busque, capítulo 5, versículo 15, dice: acuerda que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hermano, usted ya no es esclavo del trabajo, usted ya no puede ser esclavo de su vida. Usted ya tiene que tener una libertad, porque si el Señor le ha dicho que un día de reposo para Él es importante, entonces congréguese. No deje de congregarse. Yo no le digo que esté con nosotros, pero no deje de congregarse. Sencillamente lo que Dios quiere es que estemos en la presencia de Él, por lo menos en este día que corresponde al Señor. Y usted me dice: pero si es sábado. No, ya vamos a ver qué día es. Fíjese que, le repito, el calendario para nosotros no es riguroso en ese aspecto, porque el día del Señor es el día del Señor. Cuando nos volvemos a Éxodo 31, nos damos cuenta que Dios se los puso por señal entre Él y el pueblo. Quiero leerle detenidamente el versículo 13 del capítulo 31 del Éxodo, donde dice, el del 13, sí, dice: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Si esta es una señal entre Dios y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Guardar en santidad el día del Señor. Guardarnos en santidad congregándonos. Es un reposo para recordarnos que somos su creación. Por eso es que nosotros debemos tener una celebración perpetua. Dice el versículo 16: guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo
por sus generaciones, por pacto perpetuo. Habla de celebración, habla no de estar calladito. Mire, el día de reposo lo habían un poco exagerado, y discúlpenme los que por la televisión me puedan criticar o juzgar, pero no caminaban ni corrían, andaban despacio, no hacían nada. Y entonces no se entiende religiosamente de esa manera, se entiende celebrar el día del Señor, lo celebraréis a perpetuidad. Por eso es que cuando Dios abre el espacio para el día de reposo para la iglesia, envía a su Hijo Jesucristo, y envía a su Hijo Jesucristo como algo especial para abrir, a través de haber roto el velo con su muerte expiatoria, el día de reposo que le corresponde al pueblo celebrar y estar en santidad para el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque esa perpetuidad, mire, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita es a perpetuidad. Cuando yo leo lo que ocurre con el Señor, quiero leerle Apocalipsis 14, le voy a leer del 11 al 13, dice así: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Refiriéndose a los desobedientes, refiriéndose a los que no hicieron esto. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, que somos nosotros los apartados para santificar a Dios en el día del reposo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ya les dije que está escrito, y la fe de Jesucristo. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amado hermano, lo que nos está diciendo en esta parte es que el Señor ya está en el cielo, y desde allá está hablando a Juan de esta manera. Su resurrección comienza a verse como el día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando las personas mueren, hasta ahí llegan sus obras, hasta se van con ellos. Y Jesús ya descansa, el Señor ya descansa, ya no me tiene que cuidar, porque ya estoy con Él en el cielo. Por eso dijo el Señor: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lo cual quiere decir que si yo muero ahora, yo reposo y descanso en el Señor, porque yo voy hacia la tierra prometida en este peregrinaje de la tierra. Pero cuando el Señor decida llevarme a su presencia, entonces yo reposo y descanso, y llegué a la tierra prometida. Pero ¿sabe por qué? El día fue santificado por Dios con la resurrección del Señor. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahí comienza a decirle aquello. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? Que él estaba en el Espíritu, estaba orando en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor para Juan, amado hermano? No puede ser otro más que el día de la resurrección, porque el día de la resurrección fue la santificación completa de Jesucristo cuando sube al trono de Dios. El día de la resurrección para nosotros nació Cristo en nuestra vida. El día de la resurrección para nosotros es como el comienzo de un reposo para un pueblo en Cristo Jesús. No hay otra forma de explicarlo. Amado hermano, ¿por qué lo hizo Dios así? Porque Dios ha querido darle la continuidad al reposo del hombre. Aquel pueblo que llevaba por el camino a la tierra prometida no iba con una promesa falsa, iba con la realidad de lo que Dios había dicho a través del profeta Moisés. Y por eso es que Dios lo castigó. Y déjame decirte, amado hermano, estoy predicando esto porque tiene un problema grave cuando nosotros desobedecemos a Dios. Quiero leerte lo que dice Números capítulo 14, en donde el Señor se queja de que el pueblo ha murmurado de Él. Fíjese que es bien interesante que nosotros como iglesia reconozcamos que vamos a una tierra prometida. Déjame decirte, no importa lo que nos pase, no importa lo que esté ocurriendo, no importa el diagnóstico, no importa lo que quiera venir, amado hermano, nosotros debemos de comprender que Dios quiere llevarnos a la tierra prometida, porque la tierra prometida al pueblo antiguo es la misma que nos lleva, con la diferencia que aquella era terrenal. Y esa tierra prometida terrenal no era, repito lo que dije hace un momento, no era una promesa falsa, era verdad. Con la diferencia
de que equivocaron el camino. Por eso no debemos de renunciar nosotros a nada, ni a congregarnos, ni a buscar componendas por otro lado. No, hermano, si es Dios el único que va a estar con nosotros. Él es espíritu, por supuesto, y nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Mire, aquel pueblo que había ahí salido con Moisés iba bien en el camino, pero aquí en el capítulo 14 de Números, quiero leerle por lo menos el versículo 3 y otros más. Dice, ellos dijeron: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Yo no sé, amado hermano, si tú te quieres volver a Egipto. Yo no sé si tú como creyente quieras volver a ser esclavo. Mira, a mí me contó un hermano, me dice: yo iba a Josué. ¿Así? ¿Qué le pasó? No, por esas cosas de la vida me fui, me salí, y de donde se congregó, un año estuve en otra denominación. Y me dice, pero va a creer, me dice que no funcionó porque lo que yo había aprendido no era. Y yo me volví porque yo sentí que me iba mal desde el día que recibí a Cristo. Y le digo, pero tú te equivocaste, hijo. Porque a todo el que recibe a Cristo no es que le vaya mal. Lo que pasa es que el Señor empieza a hacer un trato especial con la persona y le veda ciertas cosas el Espíritu Santo. Entonces cree que le está yendo mal. Hermano, eso es una de las mentiras que el diablo pone en las personas, que desde que recibió a Cristo le va mal. Mentira, hermano. Usted desde el día que recibió a Cristo pasa a ser de los vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús le comienza a amar más de lo que se imagina. Pero este pueblo ahora está hablando contra Dios. ¿Por qué nos trajo, dice Jehová, a esta tierra para hacernos morir, caer a nuestros hijos y a nuestras mujeres? ¿Y no sería mejor volvernos a Egipto? Y dice el versículo 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Pero fíjese que el 5 dice así: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Dos actitudes que tuvieron estos personajes. Primero, Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron? Doblaron rodillas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le están diciendo a Dios, hermano? Yo no sé qué es lo que le están diciendo a Dios. Lo que sí han comprendido, que murmuraron su incomodidad y menospreciaron la promesa. Amado hermano, no podemos como iglesia menospreciar la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es grande. Jesús dijo en cierto momento: ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lo lleva a la vida eterna. Pero, amado hermano, ellos quieren el camino ancho de regreso, porque es la libertad equivocada que buscan. Déjame decirte, iglesia, que nosotros tenemos que ya no ser esclavos. Si salimos de esclavitud de una cosa o de otra, ahora somos libres en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor es el que nos va a llevar. La murmura no le gusta, y por eso estos líderes se ponen de rodillas y comienzan a hablar con Dios. Moisés sabe del disgusto que le han causado a Dios, y están de rodillas orando y le dicen: Padre, ¿cómo puede ser posible que ellos hagan esto? ¿Cómo puede ser posible, Señor? Y tú no tomes en cuenta esto. Hazlo, por favor. El liderazgo. Pero mire lo que Josué y Caleb se paran y se rompen los vestidos, y frente al pueblo les dicen: ustedes están equivocados. Ustedes se quieren volver al lugar que no corresponde. Nosotros fuimos y vimos la tierra prometida. Nosotros estamos conscientes que fluye leche y miel. Nosotros sabemos que sus moradores estarán ahí y los comeremos como pan, porque no tienen a Dios, y nosotros tenemos el amparo de Dios. Esta es la iglesia que tiene el amparo de Dios, es la que tiene a Cristo. Por eso somos más que vencedores, amado hermano. Aquel liderazgo, uno de rodillas y el otro peleando la batalla, ofreciendo lo que Cristo mismo ofreció. Por eso Jesús dijo que nos ofrecía el reino eterno de Dios, que nos pertenece. Nos pertenece. Y de esto es lo que tenemos que estar claros. Esos cuatro personajes se parece cuando apareció Amalek y el mismo pueblo iba, y le dijo Moisés a Josué: tú te vas a pelear a espada limpia, pero yo, Aarón y Hur, vamos al monte. Porque eso es lo que hace la iglesia. Amados hermanos, cuando ustedes no han venido, yo estoy preocupado.
Y algunos que les consta los ando buscando. Pero yo no estoy porque se congreguen conmigo ni nada por el estilo, sino porque no quiero que se vayan por el camino equivocado. Si Dios les ha prometido la tierra, que es 1000 años sobre esta tierra y el cielo para la eternidad, ¿por qué se van a cambiar de camino? ¿Por qué van a tomar el rumbo que no corresponde? ¿Sabe usted que nosotros tenemos que comprender esta parte y debemos de verla? Por eso es que estamos orando por usted. Aquí los viernes hay ayuno y oración. Mire, con los que están aquí estamos combatiendo para que el enemigo no les cambie su mentalidad, para que ustedes sigan el camino de Dios. En la exhortación de Josué es: no sean rebeldes, no tengan miedo. Esos pueblos los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque están desamparados, no tienen a Dios. Yo quiero decirte ahora en esta mañana, amado hermano, no es el fin de que estén desamparados, sino que tengan el amparo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nosotros mismos, a través de evangelismo, nosotros mismos a través de buscar cómo se conviertan al Señor. Déjame decirte que ellos pueden estar equivocados más que de lo que nos imaginamos, pero cuando llegue la palabra suya, la palabra por la televisión, la palabra por la radio, los va a convencer de pecado el Espíritu Santo, y entonces van a venir a los caminos del Señor. Dios le muestra su descontento, y eso hay que verlo bien detenidamente. Dios se enoja. Dios se enoja, hermano. Ahí está de rodillas Moisés y Aarón, y Josué frente al pueblo diciéndoles como yo aquí. Y mire lo que responde Dios en el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme me has pedido. Perdonó al pueblo. Pero como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Lo sentenció. Muchos se preguntan y dicen: hermano, qué terrible. Sí, es terrible, porque Dios mantiene vigente su promesa de salvación y su condenación, que no es promesa, pero existen ambas cosas. Por eso Jesús dijo que el que le cree a su palabra y al que le envió no sufrirá condenación, sino que salvo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, hermano, cuando Dios se irrita? Si esta es la parte que yo quiero que tomamos en cuenta cuando hablamos de la desobediencia a Dios, cuando hablamos del reposo de Dios, cuando estamos hablando de esto, hermano, ahí sí yo creo que le puede ir mal al pueblo. Fíjense bien lo que estoy diciendo y no me tengan temor por esto, pero es la palabra. Eso le está diciendo el Señor a Moisés. Ya los perdoné, pero te prometo que ninguno de ellos que vieron mis maravillas y me han conocido y se vuelven atrás, van a ver la tierra prometida. Y mire, vayámonos hasta el 31, donde dice el Señor: pero vuestros niños, de los cuales ustedes me dijeron que los pondría por presa, que yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Pero mire, hermano, hasta ahí estamos lindos. Uno dice: qué lindo, mis niños van a ir aunque yo no vaya, pero que vayan mis hijos. No, hermano, la palabra declara y dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Por lo tanto, no sometamos a los niños. Ellos sometieron a los niños y el Señor le da un premio y les dice: miren, los hijos suyos lo van a ver. Pero mire el versículo 32: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Amado hermano, tal vez no tenga ninguna gracia que los niños hayan tenido que crecer en el desierto por 40 años, pero ¿sabe qué? Dios ya había dado la sentencia y Dios ya había dicho que morirían en el desierto y que se iban a acabar. 40 años eran suficientes para un sufrimiento y ver la muerte en el desierto. Amado hermano, yo quiero decirte a ti, amado televidente, si estás mirando la televisión, tal vez tú tengas 40 años de no conocer a Cristo, o menos puede ser, pero déjame decirte que el Señor tiene paciencia contigo, porque Dios quiere llevarte a la tierra prometida como aquel pueblo, pero aquel pueblo la despreció. Yo quiero decirte esta mañana aquí a Popa, tú tienes que ver
y poner tu mirada en el autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo. Él tiene el reposo para su pueblo. Por lo tanto, arrepiéntete y conviértete al Señor. Aquel pueblo 40 años sentenciado a dar vueltas a la redonda y sus hijos pastoreando, y al final vieron la tierra prometida. Pero déjame decirte que Dios les había jurado ya de antemano, como se lo dice al pueblo actual: no entrarán en mi reposo. Por eso yo te digo, hermano, el reposo del Señor es nuestro, porque Él es Señor del reposo. Mira, el Salmo que escribe David, el 95, dice el versículo 8 para abajo, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Qué terrible. Pero yo tengo, no son nuevas noticias, sino que solo recordar las noticias. Marcos capítulo 2. Dios abrió el camino al reposo con su Hijo Jesucristo. Si usted nota que vengo parafraseando que Dios dijo que había hecho el día de reposo y lo santificó para Él. Cuando usted toma el Padre Nuestro y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién lo santifica? ¿El Señor? Nosotros tenemos que santificar a Dios. Nosotros tenemos que santificar a Dios con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra obediencia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no comprendemos que Dios tiene abierto el camino para llegar al cielo? Siempre al final de un camino, cuando uno va, es posible, hermano, que usted toma la determinación de ir a un lugar, pero cuando va por el camino se encuentra que no puede pasar. Si va en vehículo, lo que hace es regresarse. No puedo pasar. No busco los medios. Pongámosle a alguien que va a pie, pero cuando ve el primer obstáculo, se regresa. Ahora la pregunta es: ¿para dónde iba? ¿Le urgía llegar o no le urgía llegar? Es la misma pregunta que le hacemos al creyente cuando se va de la iglesia. Pero si usted iba camino al cielo, pero no lo ha entendido, porque si va camino al cielo, va a quitar todos los abrojos, va a apartar todos los obstáculos y va a caminar por donde el Señor quiere que camine, hermanos. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Y no echarse para atrás. Mire, le quitaron el trabajo. Mire que le diagnosticaron una enfermedad grave. Mire que no anda 5 en la bolsa. Mire que no se preocupe, amado hermano. Dios quiere su persona, no quiere nada más. Dios le va a bendecir, Dios lo va a guardar, Dios le va a dar un buen trabajo. Pero tiene que entrar en el detalle de lo que Dios quiere: que santifiquemos su nombre, que lo santifiquemos. Mire, cuando Jesús está caminando con sus discípulos, y le voy a parafrasear capítulo 2 de Marcos, versículo 23 en adelante, va con sus discípulos y los discípulos se les ocurre agarrar las espigas de trigo, las muelen con las manos y comienzan a comer. Y vienen los que son fariseos, los que son los hijos pródigos de Dios. Entonces vienen y le dicen: ¿por qué tus discípulos están comiendo en el día de reposo y haciendo el trabajo? Oiga, qué legalismo más grande. Está bien, la ley dice: guardarás el día de reposo. Y Jesús le dice: ¿acaso no leyeron que cuando venía David con sus siervos pasó por
por el templo y fue donde Abiatar el sacerdote y solo había panes de la proposición y se los comió. ¿Qué es lo que les está diciendo? Yo soy el templo de Dios, yo soy el día de reposo, yo soy el que respondo por ellos, por lo tanto pueden comer en el día de reposo. Y dice el Señor como agregado a esto, dice, les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué le parece, hermano? Esto es lindo porque se pone como Hijo de Hombre y dice que el reposo fue hecho por causa del hombre y no por el hombre, para el hombre. Por eso Dios pide que haya santidad en su casa. Por eso Dios pide que nosotros busquemos estar congregados, estar funcionando en este camino al cielo, porque Dios desea que busquemos el reposo en su Hijo amado Jesucristo, porque el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En aquel momento Moisés, Josué, Caleb y todos los demás llevaban a un pueblo a la tierra prometida que despreciaron. Por eso tú no puedes despreciar a Jesucristo, tú no puedes despreciar al que es el dueño y Señor del día de reposo. ¿Sabes por qué? Porque el día del éxodo de la iglesia, si se puede llamar así, no será de 40 años ni 40 días, sino que será en un abrir y cerrar de ojos que viaja al cielo con el Señor. Es el éxodo más grande y más hermoso y la victoria de la iglesia a la tierra prometida que es el cielo. Entonces el Señor ha abierto esto porque Él es el dueño y Señor del día de reposo. Mi Señor se paró un día y le dijo allá en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se está refiriendo a las leyes impuestas exageradamente, a las cosas que entraban en detalles imperfectos que modificaban la ley de Dios. Entonces le dijo, vengan a mí. Si están cansados y trabajados, vengan a mí. Están cargados de tantas cosas, vengan a mí y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Por qué? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Darles un consuelo a aquellos que estaban cargados por las leyes. ¿Sabe, hermano, que nosotros a veces dejamos de congregarnos? No voy a decir nosotros porque yo no lo he hecho. Al menos desde que conocí al Señor no he dejado de hacerlo. Pero ocupamos el tiempo en otras cosas, exageradamente en otras cosas. Cuando leímos en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo. El Señor acaba de decir que el reposo fue hecho por causa del hombre y no por el hombre, y no para el hombre. Y el Señor dijo, y el Hijo del Hombre, que es Jesús, es Señor del día de reposo. Si tú el domingo no es negociable, no debería ser negociable, ni con la cocina, ni con el paseo, con nada, hermano, con el volcán de ropa, con nada. Pero negociamos, muchas veces negociamos, y es un negocio de los que el Señor no acepta. Y créalo, no lo acepta. Por eso le dijo a Moisés, está bien, Moisés, has orado, ya oí, yo los perdono, pero no entrarán a mi reposo. Cuando hablamos de esto, hermanos, es una iglesia congregada, una iglesia en victoria, una iglesia que busca del Señor para santificar su día y entregárselo al Señor. No le queremos decir que venga a los 4 cultos,
Yo creo que yo voy a predicar a las 4, voy a predicar lo mismo. No se preocupe. No queremos religiosidad. Queremos realmente comprender que Jesús es el Señor del día de reposo. Hebreos, la carta a los Hebreos, que se cree que no tiene autor, nos aclara este concepto y con esto quiero ir terminando. Hebreos 4 nos dice la palabra que aún hay promesa para entrar en el día de reposo. Si usted ubica Hebreos 4, dice el primer versículo, por supuesto todo lo anterior se refiere al día de reposo. Fíjense que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esta es una palabra muy fuerte cuando dice que alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Creemos haber entrado al día de reposo del Señor, o que vamos a entrar al día de reposo del Señor, pero no vamos por el camino correcto. No estamos en el camino que corresponde. Y lo sabemos perfectamente bien, porque los que mejor lo pueden saber es uno personalmente. Este amigo que me contó su historia me dice: es que yo me fui con ellos, me dice, pero una vez después de la reunión me llevaron a almorzar, y en el almuerzo pidieron una cerveza para cada uno, y yo les dije: yo no bebo. Y le dijeron: ¿por qué? ¿Eres alcohólico? Si eres alcohólico, no, yo no, le dijo, ¿por qué? Es que yo estaba en la iglesia, le decía, esto no se acostumbra. Ah, no, están equivocados, hijo, le dijo. Si vos podés manejar 2 o 3 cervezas, no tengas problemas por eso. Yo no digo que es malo, hermano. No le estoy diciendo que es malo. Hay países que tienen la cultura de la cerveza, pero yo no soy de esa cultura. Alguien me decía, y ellos mismos dicen, pero Jesús es el vino. Nos metemos en un problema, porque yo le tendría que explicar bíblicamente y históricamente el vino que hizo el Señor. El Señor no hizo un vino para emborracharse. El Señor bebía vino, culturalmente otro tipo de vino. Por eso cuando se encuentra con el Simón el leproso, y en la casa de un fariseo, de un publicano que lo invita, le dice: ¿y por qué está aquí comiendo entre los pecadores y los bebedores de vino? Y el Señor les dijo: yo voy donde están los enfermos, no donde no están. Entonces este muchacho puede haber estado aquí. Dice: temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, tenemos que examinarnos, porque dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Se refiere al pueblo que murmuró, se refiere al pueblo que se quedó 40 años cuando podía haber llegado en 6 meses a la tierra prometida. Porque cuando Dios lo decide, hermanos, no salimos de allí. Algunas veces nosotros quizás estamos entrampados en ciertas cosas porque no hemos soltado con libertad a las cosas de Dios, a meternos con el Señor verdaderamente. Entonces ese pueblo, a ellos se refiere, porque dice que aquellos que le fuera anunciado no lo aprovecharon al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Moisés les predicó por todo el camino la palabra de Dios. Moisés les predicó al Señor todos los días que había congregación, pero no lo entendieron, hermanos. Si esa es la gran dificultad. Por eso es que nosotros oramos por los pueblos, porque los pueblos perecen por falta de conocimiento. Hay un predicador de bus, hay un predicador de esquina, hay un evangelista por aquí, otro por allá. En este momento, a espaldas de ustedes, los evangelistas están ahorita. En este momento acabo de ir a dejar
a 12 personas y más los que se iban a agregar, predicando la palabra y evangelizando en la ciudad obrera, que vamos a tener una campaña. Ahí están en este momento, hermanos, pero la gente cierra las puertas, la gente no quiere, la gente no lo comprende, pero nosotros a través de las palabras y la necedad que el Señor pone en nosotros lo vamos a seguir haciendo por esta bendita palabra. Aquellos no pudieron, no quisieron, porque no estaba acompañado de fe, pero los que hemos creído entramos en el reposo del Señor. Por eso Pablo escribe en cierto momento y dice que la fe es por el oír palabras de Dios. Pero si dejamos de oírla, amados hermanos, entonces estamos en un dilema, en un problema. Pero dice la palabra, quiero leerla junto con usted, el versículo 9, dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Está escrito en mi palabra, en la suya también, no la podemos borrar. O si no la había leído años antes o no la había leído hace poquito, aquí está todavía. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amado hermano, la victoria nuestra, y la confirmaremos cuando el Señor venga. No tenga por tardanza lo del Señor, hermanos, no se preocupe. Aquí dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo le explico esto, hermano? Mire, bien sencillo. El que ha entrado en su reposo ya murió. Yo no sé cuándo le sorprende la vida. Yo no sé cuándo le sorprenda la muerte, perdón. No lo sabemos. Para nada. En este momento en Josué hay duelo en los Ujieres, porque el día de ayer un evangelista, de esos evangelistas que andan así evangelizando por todos lados, salió con su esposa y otras mujeres al trabajo ministerial, y resulta que de repente se bajan para cambiarse de calle, se bajaron de un vehículo para cambiarse de calle, para venirse en un bus, y vino un auto y se las llevó, las destrozó completamente. Les sorprendió, pero ahí entraron en el reposo del Señor, estamos seguros, porque trabajaban con el Señor, andaban trabajando con el Señor. Por eso dice esta palabra: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Ya terminó. Entonces dice: como Dios de las suyas. Hermano, ¿cómo le explico Dios de las suyas? Si yo me muero ahora, Dios descansa conmigo, ya no trabaja conmigo, porque yo estoy seguro que me lleva al cielo. Yo sé que usted no lo cree. Le voy a cambiar: a usted lo lleva al cielo, pero como estoy hablando de muerto, hablo de mí. Si yo muero ahora, Dios descansa de sus obras, porque ya no me va a cuidar sobre esta tierra, ya estoy con Él. Amén, hermano. Entonces su día de reposo puede ser en el momento que parta con el Señor. Y si no fuera así, recuerde, y con esto terminamos esta mañana el culto, el éxodo del Señor es la iglesia viajando en un abrir y cerrar de ojo para estar con Él, porque al final de la trompeta dice la palabra que Dios con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, y los que estamos vivos viajaremos con el Señor para estar con Él siempre en las nubes, en un reposo, porque el Señor es Señor del día de reposo. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias, Padre. Dele palmas al Señor si se la va a dar. Déselas, porque el que entra en su reposo descansa de sus obras. Dios también descansa de las suyas, porque ha pasado ahora a enjugar toda lágrima de ellos allá en el cielo. No hay calor, no hay sol, porque Él las pastoreará por el resto de su vida. Padre, gracias esta mañana. Te bendecimos, Señor, y damos a ti el honor, la gloria, la honra, al aclararnos, Dios, que tú trajiste un pueblo que se puso rebelde, pero hoy en día también hay pueblo rebelde, Señor, y la sentencia es la misma: 40 años para morir en el desierto. Pero aquí estamos como Moisés, Señor, orando para que este pueblo no perezca, orando para que este pueblo, Señor, sea levantado,
para que este pueblo comprenda, Señor, lo que Jesús dijo en cierto momento. Déjenlos comer las espigas porque yo soy el sacerdote como Abiatar. Déjenlos comer las espigas porque yo soy el templo de Dios. Déjenlos comer las espigas porque yo soy Señor del día de reposo. Gracias, Jesús precioso, porque entendemos, Señor, que aunque está en la ley escrito, guardarás el día de reposo. Nosotros lo guardamos desde el día que amaneció el lucero de tu vida en nosotros, Señor. Desde el día que tú amaneciste en nosotros por tu palabra, desde entonces, Señor, reposamos y descansamos en ti, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Maestro, porque tú eres el reposo del pueblo. Tú nos darás el descanso, tú nos pastorearás, tú nos guiarás, Señor, por las sendas de luz. Gracias, Jesús precioso, porque no está cerrado en el enojo de Dios el día de reposo, Señor, porque abrió el camino nuevo contigo, Señor, para llegar a ti, y tú eres, Señor, el lugar de descanso eterno. Gracias esta mañana. Te pido bendición sobre tu pueblo, Señor, que por favor lo lleves en paz por el camino, lo guardes, Señor, y que comprenda y entienda, Señor, que hay que santificar el día del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino por el contrario, Señor, venir como el ciervo que brama por las aguas para beber del manantial tuyo. Señor, gracias, esa agua que salta para vida eterna. Ahora mismo, Señor, ministrala a tu pueblo, el que lo ve por la televisión ahora mismo. Oh, Dios mío, dale palabra de aliento, muéstrales el camino, Señor. Oro porque el Espíritu Santo llegue a tu vida y convierta tu corazón al Señor. Gracias esta mañana, Señor, porque tú eres Dios y eres bueno. Muchas gracias, pero muchas gracias. Bendice a tu pueblo ahora que nos vamos de este lugar, Señor, y guárdalo, Señor, y en el intertanto que tú no vienes, te podamos todos seguir adorando. Condúcenos, Señor, el resto de nuestros días, vas por el camino lindo hacia el reposo tuyo, Señor. Gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.